de las zapatillas que más gusta de la casa Hoka One One 1, una de esas zapatillas que enamoran en los pies para correr horas y horas. 306 gramos y 140 euros para la zapatilla más polivalente que yo he tenido la oportunidad de probarlas. Así que vamos a verlas. Una de las versiones que creo que más gente está esperando, por lo menos yo las está esperando en esta versión 4. ¿Por qué? Porque dice la propia marca haber mejorado aspectos que quizá en las versiones anteriores echábamos en falta. Entre ellas, pues durabilidad en el upper y la suela, que es uno de los puntos débiles de Hoka One One, y también yo sobre todo echaba en falta una horma algo más ancha en la zona de los dedos. ¿Lo han solucionado? No. Pues bien, la reflexión, después de más de 300 kilómetros con estas Speedgoat 4, aquí las veis, incluso aún están con barro, pues más que darnos una horma más ancha, yo creo que lo que hace es darnos algo más de volumen en esa horma. ¿Por qué? Pues sobre todo por el cambio que han hecho en la zona del mesh, en la zona del upper, dando algo más, fijaros aquí, más de volumen en la zona de los dedos sobre todo, pero quizá no es una horma tan ancha, ya que la media suela y la suela se mantienen bastante similares, pero sí que nos da algo más de volumen este upper nuevo, que debemos decir que es algo rígido, sobre todo al principio. Se nos antojaba algo rígido, algo molesto, sobre todo a la hora de correr larga distancia. Poco a poco se va amoldando, se va haciendo algo más suave, y sí que es cierto que es un upper más duradero y que también nos aportará, luego entraremos en detalle, mayor estabilidad, mayor sujeción en este upper. También un upper que, aunque parezca más rígido, la verdad es que, aunque lo hemos probado en época de invierno, nos ha parecido que transpira bastante bien en general, aunque no sean unas zapatillas, ni la versión anterior ni estas, extremadamente transpirables en este sentido. En definitiva, estas Hoka One One Speedgoat 4 son un perfil de zapatillas ideal para muchos de vosotros, y es que el abanico de corredores que podéis disfrutar de estas zapatillas sin duda que es muy amplio, y además con este nuevo upper y ganando un poco de volumen, no de horma sino de volumen, yo creo que incluso ganará a más público, aunque sigue siendo una horma más bien universal tirando a estrecha. Deciros que los corredores, en este caso ligeros y medios, es quizá los que disfruten más de estas zapatillas, aunque en esta cuarta versión, al haber ganado algo más de cuerpo, también son más pesadas, darán algo más de oportunidad a corredores de peso más elevado. Incluso esos corredores que apostaban por unas Mafate Speed 2, por ejemplo, podrán saltar a estas Speedgoat 4 gracias a ese cuerpo, a mayor estructura en general y un upper que creo que nos ha dado mayor estabilidad en su conjunto. También deciros que obviamente es para un perfil de corredor que busque perfiles altos, amortiguación amplia y además de una amortiguación amplia, amable. Aunque hay que decir que, aunque parezca, la verdad es que al tacto, incluso lo hemos probado con el durómetro y nos dan los mismos resultados de dureza, de firmeza que la versión anterior. Aún así, en los pies a mí me ha resultado más dura, una zapatilla de sensaciones más firmes, que por una parte está bien, y por otra parte pues echamos en falta esas sensaciones más blanditas de las versiones anteriores que tanto nos gustaban. La parte buena, que nos ha dado mayor sensación de dinámica y también algo más de sensación de protección sobre el terreno, incluso de mayor estabilidad, depende de qué terrenos, sobre todo esos terrenos algo más técnicos. Si hablamos de distancias, obviamente entra en juego la mediasuela, una mediasuela que aunque se ha rediseñado con algunos dibujos más, sí que sigue siendo obviamente blanda, pero quizá de sensaciones algo más firmes como avanzábamos respecto a versiones anteriores. La verdad es que al tacto no lo parece, pero sí que yo creo que a la hora de correr se nota algo más firme. Quizá también por cambios en la zona interior, obviamente una plantilla Ortholite, como podéis ver aquí, además con unos 300 kilómetros, podéis apreciar que no tiene mucha compactabilidad, que la plantilla sigue ofreciendo buena amortiguación, esa amortiguación extra, pero quizá por lo que sea han aumentado la firmeza de este material y ya nos da esa sensación de quizá algo más firmes en general. Tratamiento Casa Ortholite, tratamiento antibacteriano, aún así debo decir que si las dejáis húmedas, como a mí me pasó al cruzar un río, etcétera, siguen húmedas, cogen olores, aunque ellos no lo dicen. Y también debajo de la plantilla podéis apreciar que hay una lámina, pocos milímetros de EVA
perforada para ganar en peso y sobre todo en evacuación o drenaje de las zapatillas. Nuestra experiencia al cruzar ríos, por ejemplo, es que evacúan algo más fácil de lo que aparenta una zapatilla tan robusta como esta, ¿no? Tan voluminosa, pero sí que cuestan algo más que otras zapatillas que hemos probado, obviamente más minimalistas. Distancias, pues bien, creo que es una muy buena opción para distancias, vamos a decir, de maratón, incluso ultras, aunque quizás si vais a apostar por una zapatilla súper ultrera, es decir, de ultras más largas, yo creo que quizá hay zapatillas más adientes a estas Speedgoat 4. ¿Por qué digo eso? Pues bien, porque aunque han ganado en estabilidad y quizás son se pueden estirar más que la versión anterior, sí que creo que es una zapatilla que quizá al cabo de unas cuantas horas echamos en falta algo de estabilidad, ya que es una zapatilla pues en algunos terrenos, sobre todo más rotos, que tiende a irse hacia los lados, ¿vale? Cosa que quizá no nos pasaría con otros modelos de otras casas o incluso de la misma casa Hoka, como las Mafate Speed 2, aunque tengan perfiles, la verdad es que tienen bastante más estructura para esos terrenos más técnicos. Eso sí, la verdad es que pasen las horas que pasen, la mediasuela y toda la zapatilla se comporta muy bien, se comporta muy cómoda y en ningún momento perdemos esa buena sensación y que tanto placer da cuando llevamos muchas horas y los pies los tenemos reventados. Pues esta mediasuela nos ofrece amortiguación a raudales. Eso sí, ganando en una Orman con volumen, pero aún así, para distancias largas, gente como yo, seguimos echando en falta algo más de espacio en la zona de los dedos. Veremos en la siguiente versión. Como ya decíamos en las anteriores Speedgoats, la verdad es que es una zapatilla que podemos catalogar como una zapatilla para terrenos polivalentes. Sin duda, una opción para esas ultras quizá no muy largas como comentábamos, pero que cambian de terreno, que hay terreno pues algo más técnico, algo más fácil, incluso asfalto, yo lo he usado y la verdad que he ido encantado con ellas, aunque sea una zapatilla de trail, seguro que muchos de vosotros estáis de acuerdo conmigo, pero no serán un excelente en ninguno de estos terrenos. Donde se defienden mejor desde mi punto de vista es en terrenos bien marcados, fáciles, que pueden incluso ser revirados como un sendero revirado, etcétera, etcétera, pero que no requieran de mucha agilidad con los pies o que no tengan muchas piedras en el camino y si lo están, que estén compactos en el terreno y no sueltas. En terrenos más sueltos es donde se echa en falta mayor estabilidad, aunque ya os avanzo que tienen mejores sensaciones en este sentido de versiones anteriores, más cuerpo y eso nos permite defendernos mejor en esos terrenos más técnicos. En barro, zonas descompuestas, etcétera, etcétera, no son especialistas, es decir, no sacan una buena nota ahí, pero sí que se defienden en un momento dado. ¿Por qué? Pues bien, gracias obviamente al que ya lleva muchos años con estas Speedgoat, este Vibram Mega Grip, compuesto que como veis aquí sigue muy continuista a las versiones anteriores, aunque ha habido un rediseño y quizá se gane un poco más, poquito más de agarre en zonas descompuestas. Yo creo que gracias a estos surcos que tienen en toda la mediasuela, como podéis ver aquí, tiene unos surcos que lo que hace es ganar en prominencia al taco. Ellos dicen 5 milímetros, incluso si pensamos en estos surcos anteriores, quizá incluso ganen un poquito más. Forma característica ya de estas Speedgoat 4, una forma polivalente con unos tacos en dirección bidireccional, es decir, tanto para abajo como para arriba. Incluso aquí en la zona delantera, que normalmente se usa para dar agarre, pues tienen incluso para gente que baje de puntos o bajadas prominentes, etcétera, para poder frenarnos en esta parte de aquí. Zona trasera rediseñada también, como podéis ver aquí, zona también bastante expuesta en general la media suela. Esta media suela de CMEVA que llaman ellos, ¿de acuerdo? Muy blando y sí que en algunos casos nos hemos encontrado que se nos puede clavar alguna piedra o algún palito, etcétera, etcétera, y que puede llegar a penetrar en la media suela, ¿vale? En mi caso no me ha pasado, pero entiendo que sí que lo haya pasado a gente, sí que se me ha desgastado esta parte, digamos, en muchas ocasiones, incluso como podéis ver aquí, la zona lateral también es algo que se sobredimensiona esta media suela y entonces impacta con las piedras y la verdad es que es delicada, como podéis ver aquí, pero no afecta al rendimiento de la zapatilla. Sí que es cierto que también, por otro lado, según la manta decían que mejoraban en esta parte del talón en temas de durabilidad, sí que hemos visto muchas en este aspecto saltando. A mí no me ha pasado, como podéis ver aquí sí que tengo estos tacos más gastados,
pero quizá este rediseño dará algo más de durabilidad a esta parte trasera, que suele ser la que tiene más fatiga, ¿vale? De momento no tenemos este problema, pero sí que es cierto que tampoco ha habido un cambio radical y será un punto débil a tener en cuenta en estas zapatillas. En definitiva, terrenos polivalentes, aunque si tuviéramos que balancear hacia un lado, quizá para terrenos algo más fáciles, menos rotos, etcétera, etcétera, sino más bien pistas donde se encuentran más a gusto y también en senderos bien marcados. En definitiva, estas Hoka One On Speedgoat 4, la zapatilla que ya ha evolucionado en 4 versiones desde que la desarrolló Hoka, gracias también al atleta americano Cal Melzer, que es el que sustenta el récord en el Appalachian Trail, más de 3.500 kilómetros. La verdad es que una pasada. Hay un documental que incluso se ve la primera versión de las Speedgoat. En definitiva, una zapatilla que yo creo que es polivalente y que incluso en esta cuarta versión abre este abanico para corredores de peso más elevado, para esos corredores que busquéis más estructura, mayor sujeción. Esta cuarta versión ofrece justamente esto y también quizá pierde en cuanto a amabilidad en general en el conjunto, pero gana en firmeza y las sensaciones de dinamismo siguen intactas, aunque han ganado en peso respecto a las versiones anteriores. Sin duda una opción a tener en cuenta si buscáis objetivos de larga distancia, quizá no las ultras más largas, pero sí que ultras pues por debajo de los 100 kilómetros, incluso en maratón funcionarán muy bien. Yo las he usado en medias maratones sin ningún problema y la verdad es que es una de las cosas que más agradezco de Speedgoat en todas sus versiones, y es que es una zapatilla muy bien amortiguada, blanda, pero que en ningún caso deja de lado esa sensación de dinamismo y reactividad que he experimentado en todas las versiones que hemos probado. También rediseño en la suela, rediseño en el upper. Al final, una zapatilla polivalente en los 5 sentidos, también en terrenos, aunque más decantadas y fáciles, y sin duda una zapatilla que para mí está hecha, diseñada para disfrutar. Todos los que queréis disfrutar con esta Speedgoat, sin duda tenéis que mirar, tenéis que probar estas 4 y ver qué tal os parecen. Nosotros, como siempre, tenemos la review en nuestra página web, entrailrunningreview.com. También os animamos a suscribiros a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!